Bueno, entonces, ya siendo las 7 de la mañana, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. El día de hoy nos compete hablar sobre el tratamiento de las malformaciones vasculares. Vamos a intentar hacer una especie de revisión en estado del arte dependiendo de la misma, intentando pues como tener la información actual y pues lo que se recomienda hacer en este tipo de patologías. Entonces, ¿cómo se define una malformación vascular? Estos son defectos localizados del desarrollo angiogénico. Esto es diferente, hay que saber la diferencia de los hemangiomas, ya que los hemangiomas son tumores vasculares, y la gran diferencia de estos es que entre los tumores vasculares va a haber una proliferación de células endoteliales diferentes a las malformaciones vasculares, donde estas, digamos, no tienen, digamos, una proliferación per se de las células endoteliales. Y además los tumores van a crecer de forma independiente y pueden retroceder a realizar un retroceso por sí solos, a diferencia de las malformaciones vasculares. Se han generado diferentes clasificaciones dentro de estas. Esta clasificación fue generada en 1982 por Müller y Weich, donde se publicó la primera clasificación que dependía principalmente de las características biológicas y clasificaban las lesiones vasculares en hemangiomas o en otro grupo que eran las malformaciones. Dentro de los hemangiomas las subdividían en fase proliferativa o involutiva, y las malformaciones las dividían en capilar, venosa, arterial, linfática o si tenían una fístula. Pero, debido al mayor conocimiento sobre estos fenómenos vasculares, se originó una nueva clasificación, y esta es la clasificación que es mundialmente aceptada por las sociedades de intervencionismo, donde dividen, digamos, las tumores vasculares, sean benignos, localmente agresivos o malignos, y en malformaciones vasculares per se, que pueden ser simples, como por ejemplo la capilar, la linfática, la venosa, la malformación arteriovenosa y la fístula arteriovenosa, las combinaciones de cualquiera de estas, y recordar que las malformaciones de alto flujo van a corresponder a las malformaciones arteriovenosas, a las fístulas arteriovenosas o las malformaciones arteriales, y las de bajo flujo van a corresponder a una malformación capilar, una malformación venosa y una malformación linfática, y dentro de estas pueden haber combinaciones de las mismas. Entonces, por ejemplo, una malformación venosa venolinfática o linfocapilar, entre otras. Teniendo en consideración es que estas manifestaciones vasculares o estas malformaciones vasculares pueden presentarse, si bien de forma única, también pueden tener manifestaciones asociadas con diferentes síndromes genéticos, como por ejemplo el Klippel-Trenaunay, el Sturge-Weber, entre otros. Por lo tanto, hay que, digamos, no solamente reconocer la malformación, sino tener, digamos, como un abanico, o tener, intentar reconocer las diferentes otras manifestaciones, las cuales puedan estar asociadas con algún síndrome per se. En cuanto al diagnóstico, el Doppler puede ser una herramienta muy útil y fácil de hacer, donde se pueden obtener diferentes hallazgos que pudieran sugerir si estamos frente a una malformación, por ejemplo, arteriovenosa, o una malformación vascular. Vemos que, por ejemplo, las malformaciones venosas se documentan flujos lentos e inclusive ausencia de los mismos. Este flujo se va a incrementar con maniobras de Valsalva, y se pueden documentar flebolitos, que son, digamos, la calcificación de las paredes secundarias a fenómenos trombóticos previos. Y en las malformaciones arteriovenosas se pueden encontrar, por ejemplo, un engrosamiento cutáneo, se pueden documentar lesiones vasculares en el centro, con conductos anecoicos y pseudoquistes, y además de eso, en el modo Doppler, que es lo más llamativo, se documentan shunts arteriovenosos. Las arterias aferentes a estas malformaciones arteriovenosas van a tener un flujo de baja resistencia, y las venas relacionadas con estas malformaciones van a tener flujos arteriolizados. En cuanto a la resonancia magnética, esta es la imagen de elección en este tipo de lesiones, y es excelente en la, digamos, en la detección y en la resolución de tejidos blandos, ¿cierto? Permite también cuantificar el tipo de flujo, si es si es una, digamos, una malformación de alto flujo, es una malformación de bajo flujo. También nos permite y nos orienta, por ejemplo, lesiones iso o hipointensas, donde se encuentran, por ejemplo, un nido
con el contraste. Entonces, nos permite delimitar específicamente dónde va a estar, además de su extensión y cuáles pueden ser los vasos nutricios de esta malformación arteriovenosa. Y sumado a esto, no solamente la localización, sino de pronto qué otras estructuras adyacentes van a estar asociadas o pueden estar comprometidas, las cuales pudieran, digamos, como generar mayor impacto a la hora de realizar un tratamiento. Y digamos, para dar un abordaje práctico y determinar, por ejemplo, qué tipo de malformación estamos, vamos a ver que la primera consideración es mirar si la lesión tiene flujo o no tiene flujo, ya que si de entrada no tiene flujo podría, y es una lesión quística, podríamos estar hablando de una malformación linfática o, digamos, de una lesión quística diferente a una malformación. Luego, sí, pero si digamos la malformación sí tiene flujo, vamos a ver si está arterializado o no está arterializado. En caso, ¿para qué? Para determinar si una malformación de alto o de bajo flujo. Y en caso de estar arterializado, se debe determinar si hay masa asociada o no, ya que si hay masa asociada, pues estamos hablando de un tumor vascular, pero de una malformación arteriovenosa o una malformación de alto flujo. Pero si por el contrario no tiene un flujo arterializado, pero sí tiene flujo, vamos a buscar los fleolitos que son muy característicos de las malformaciones venosas. Si se documenta digamos, un fleolito, probablemente la alta probabilidad que estamos frente a una malformación venosa en este escenario, pero si no, pues digamos, si no tiene fleolitos, podemos estar frente a una malformación de bajo flujo, sea una malformación venosa, linfática o mixta. Y luego de esta pequeña introducción vamos a entrar en materia y tenemos primero que reconocer qué tipo de malformaciones vasculares son las que se recomiendan tratar. Y en este caso existen diferentes de recomendaciones donde las recomendaciones de un tratamiento absoluto son de que el paciente haya tenido hemorragias y hemorragias, digamos, se habla de cualquier tipo de hemorragia, ya que es llamativo que si bien hay unas descripciones en diferentes guías y diferentes artículos donde mencionan una caída de más de 2 gramos secundaria a una hemorragia derivada de la malformación, ya que se considera un sangrado mayor, en otras descripciones dicen que cualquier tipo de hemorragia se considera una indicación absoluta de tratamiento. Estas malformaciones generan una falla cardíaca de alto gasto, también que se generen complicaciones de hipertensión venosa crónica como fenómenos trombóticos recurrentes o un flebolinfedema, un edema persistente o de difícil manejo. También que haya un compromiso de la vida de una extremidad o digamos, de la función de una extremidad. En cuanto a las relativas, se han descrito, por ejemplo, pacientes con dolor y disconfort persistente asociado a la malformación, que esta malformación genere alteraciones esqueléticas o genere deformidades importantes que puedan alterar la calidad de vida. También que se generen deformidades esqueléticas y lesiones de alto riesgo de sangrado, por ejemplo, las lesiones que tengan, que estén expuestas en sitios donde haya mayor contacto, inclusive también lesiones del tracto gastrointestinal, donde, digamos, pueden estar más asociados con un sangrado y este sangrado pueda comprometer la vida o llevar, por ejemplo, a un estado de hospitalización, o si el paciente tiene una infección asociada a o ha tenido infecciones asociadas a estas malformaciones. Entonces, comenzaremos hablando primero sobre las malformaciones vasculares de flujo lento. Ya hablamos un poco de cuáles eran las de flujo lento, entonces vamos a ver que tanto las malformaciones venosas y las malformaciones linfáticas son prevalentes dentro del espectro de las malformaciones vasculares del flujo lento, y las malformaciones venosas suelen manifestarse como lesiones únicas, blandas y compresibles, que varían en tamaño, desde puede ser pocos milímetros hasta lesiones muy extensas de varios centímetros. Estas pueden afectar importante cualquier parte del cuerpo y la mayoría son únicas y en raros casos son múltiples, como por ejemplo las malformaciones venosas multifocales, las malformaciones en síndrome del neo de ampolla de goma azul, que es muy frecuente pues, en neonatos. Se documentan múltiples malformaciones venosas. Vamos a ver que las malformaciones linfáticas se subdividen
pueden ser quísticas aisladas o anomalías linfáticas complejas. Las quísticas se presentan como lesiones solitarias de un tamaño variable y su estructura puede dividirse, o sea, en macroquistes o en microquistes. Y las anomalías linfáticas complejas son mucho más raras. Estas van a involucrar múltiples localizaciones y dan como resultado una acumulación de la linfa debido al deterioro digamos, del drenaje linfático. Para entender, para entender, digamos, la fisiopatología y por lo tanto los targets terapéuticos que van a estar asociados con las diferentes malformaciones arteriovenosas en general, debemos recordar que la vasculogénesis va a estar regulada por diferentes vías de señalización, las cuales alguna mutación de ganancia o alguna pérdida de la función para el bloqueo de las mismas pueden llevar a un resultado de una activación excesiva de alguna de estas cascadas, y encontrando que la mayoría de las malformaciones vasculares surgen debido a variantes patogénicas que se genera más que todo ganancia, o sea, una hiperfunción de la vía. En este caso, vamos a ver los diferentes targets terapéuticos se van a asociar principalmente con el bloqueo. Entonces, aquí tenemos una de las digamos, de las vías descritas, la vía del factor de crecimiento endotelial vascular, donde, por ejemplo, tenemos medicamentos como el bevacizumab, la talidomida, la lenalidomida o la pomalidomida, que van a estar asociados con el bloqueo de esta vía en general. También vamos a estar con la vía del inositol trifosfato, donde el principal exponente en este caso es el alpelisib, que es un bloqueador directo de esta vía de señalización. Otros son los inhibidores de la proteína M, con su bloqueador específico, que es el trametinib. Y por último, los inhibidores de la mTOR, que dentro del exponente más conocido es el sirolimus, que es el medicamento que más nos vamos a enfocar en esta revisión el día de hoy. Entonces, debido a los mecanismos fisiopatológicos de las malformaciones vasculares, las diferentes vías de señalización y dependiendo de estas vías de señalización, digamos, qué tipo de malformación vamos a encontrar, se puede encontrar o se puede considerar un target terapéutico específico. Empezaremos hablando de las malformaciones venosas, en este caso la aislada, donde vemos que, digamos, por la vía fisiopatológica hay mutaciones de estos dos genes principalmente, pero la vía que va a estar más asociada es la mTOR. Por lo tanto, el sirolimus es el medicamento más estudiado tanto en digamos, en las malformaciones venosas aisladas o multifocales. Pero el sirolimus también tiene un papel importante en las malformaciones linfáticas, tanto en las aisladas como en las complejas, ya que, digamos, la vía del mTOR es la principal efectora de las alteraciones de la señalización, digamos, como relacionadas con esto. Y cuando ya estamos en las malformaciones de bajo flujo combinadas, también en este escenario vemos que el sirolimus tiene un papel importante. Pero, por ejemplo, pacientes que tienen una malformación de bajo flujo combinada, como por ejemplo los pacientes con síndrome de Klippel-Trenaunay, en estos escenarios, los inhibidores de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que pues, digamos que es el alpelisib, aquí ya tiene, digamos, un papel un poco más importante. Y en las malformaciones capilares, si vemos, por ejemplo, las malformaciones aisladas como el Sturge-Weber o la malformación capilar única, vemos que las diferentes vías de activación son las de la proteína M, por lo tanto los inhibidores de la misma, como son el trametinib, en este escenario pueden tener un papel. Y ya hablando de las malformaciones arteriovenosas, vemos que, por ejemplo, en la aislada, las vías relacionadas con el factor de crecimiento endotelial vascular y la proteína M, principalmente la talidomida y el trametinib, que es uno de los medicamentos que están en advenimiento, se ha propuesto como manejo terapéutico en este escenario. Y las malformaciones arteriovenosas multifocales, hablando, por ejemplo, específicamente de la telangiectasia hemorrágica hereditaria, pues los de Weber-Rendu, tenemos medicamentos como el bevacizumab, la talidomida y la pomalidomida, que son manejos sugeridos, digamos, en estas entidades. Entonces, hablando un poco, y vamos a hablar, digamos, sobre el sirolimus, ya que fue uno de los medicamentos principalmente mencionados y que se ha utilizado en las diferentes malformaciones de bajo flujo. Es importante determinar de dónde vienen estas recomendaciones, y hay diferentes publicaciones que han intentado demostrar el beneficio del mismo. Comenzaremos hablando, digamos, de estas. Es un estudio el cual quiso demostrar el efecto del sirolimus tanto en modelos murinos como en humanos, y
donde se documentó la mutación del TIE2, que es una de las vías del mTOR. Vemos como, por ejemplo, en modelos murinos, la aplicación del sirolimus, luego, digamos, de 13 días del mismo, se relacionó con disminución progresiva del área de la lesión de la malformación venosa. Y además se evaluó el sirolimus en 6 pacientes que tuvieron malformaciones venosas de difícil manejo o de difícil abordaje. Y lo que quisieron evaluar fue varios escenarios. Primero, la mejoría, digamos, el dolor y la mejoría del mismo, la coagulopatía por desenlaces subrogados como hemoglobina, plaquetas, dímero D, fibrinógeno, y la evolución radiológica en cuanto al volumen. Entonces, si hubo una disminución, si no hubo cambios, o por el contrario, si hubo un aumento de la malformación en el tratamiento del mismo. Y a los 12 meses del uso del sirolimus se documentó una mejoría de más del 50% del dolor. También se documentó una mejoría en cuanto a los patrones, a los parámetros subrogados de coagulopatía, una disminución del volumen de la malformación venosa al ingreso comparado a los 12 meses del seguimiento de las mismas. Y como vemos en las gráficas inferiores, en la calidad de vida con el uso del sirolimus a los 12 meses, lo mismo una disminución del sangrado y una reducción del deterioro funcional y estético a los 6 meses. Otro estudio, esto es un estudio fase 2B, donde se incluyeron 19 pacientes con malformaciones vasculares extensas de flujos lentos. Aquí en este punto, estos pacientes recibían sirolimus 2 miligramos al día de forma continua, o si por ejemplo los pacientes eran pediátricos, recibían 0.6 a 0.8 miligramos por metro cuadrado 2 veces al día, con una concentración sérica objetivo que variaba entre 10 a 15 nanogramos por mililitro. Y el sirolimus resultó en una tasa de mejoría en general en 100% en cuanto a términos de dolor. Esto es importante. Como lo vemos acá, hubo una mejoría tanto en la limitación funcional, en el sangrado y en la supuración como tal. Y al evaluar, digamos, el estado de la resonancia a los 12 meses, se observó que hubo una progresión en 19%, hubo cambios en un 37% y hubo una disminución del tamaño en un 44% como tal. Y la consideración es cuando miramos los efectos adversos del sirolimus, hablando principalmente de efectos adversos grado 3 o grado 4 que pueden generar una complicación asociada hacia a la vida o que puede llevar a un efecto adverso indeseable con compromiso de alguna extremidad u órgano. Y encontraron que se describió, por ejemplo, el cáncer de piel de estirpe vasocelular, carcinoma vasocelular en un paciente, el linfoma en un paciente y mucositis severa en 2 pacientes. En el 2023 se publica un estudio preliminar de fase 3, este es el estudio BASE, es un estudio, digamos, de los cuales se están basando para dar la recomendación del sirolimus el día de hoy. Este quería evaluar la eficacia y la seguridad del sirolimus durante 2 años en pacientes tanto pediátricos como en pacientes adultos y se incluyeron 31 pacientes pediátricos y 101 pacientes adultos. De esos, 107 completaron el tratamiento a 12 meses o si se hizo un seguimiento después de 12 meses y 61 pacientes continuaron el tratamiento hasta por 2 años. Se documentó una mejoría por ciento de los pacientes en cuanto a la mejoría del dolor y la funcionalidad. Del 70, perdón, hubo una mejoría, perdón, del 85% en general de todos los parámetros, pero cuando vemos específicamente el dolor y la funcionalidad, una mejoría del 77%. La eficacia apareció en el primer mes, y eso es importante, desde el primer mes se empieza a ver, digamos, como una mejoría progresiva de los síntomas, y el sirolimus aumentó la viabilidad de realizar, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, una escleroterapia en 20 pacientes, o sea, en 15% de la población, en donde inicialmente se consideraba que no eran aptos para intervención. Y algo llamativo es que de los 61 pacientes que completaron el tratamiento a 2 años, el 54%, o sea, un poquito más de la mitad, informaron una recurrencia de los síntomas después de suspender el sirolimus con una mediana de seguimiento a los 13 meses, por lo que el efecto del sirolimus parece que no es de larga duración, por lo que la suspensión del mismo puede estar o puede asociarse con recurrencias de las malformaciones arteriovenosas.
Cuando evaluamos algo muy importante y es la seguridad del sirolimus, vemos que en este estudio que fue el BASE, que es uno de los más grandes que se ha publicado, hasta el 96% de los pacientes documentaron algún efecto adverso. Afortunadamente, los más frecuentes fueron efectos fácilmente manejables y reversibles. Cuando vemos, digamos, las tablas de los diferentes efectos adversos grado 1 y grado 2, que son los leves, o grado 3 y grado 4, que son los graves, encontramos que en el grado 1 y grado 2 los más comunes fueron la astenia, que varió en 37 a un 70%, la mucositis en un 37 a un 66%, la diarrea en un 37 a un 44%, y la cefalea entre un 25 a un 58% y las erupciones cutáneas hasta el 37%. En cuanto a los efectos adversos graves, se documentaron hasta el 18% de los pacientes, y esto incluía mucositis hasta casi el 11% de los pacientes, que fue el efecto adverso que más comúnmente se reportó. Estos efectos adversos se resolvieron por completo luego, digamos, sea que se haya disminuido la dosis o interrupción de la misma. Y en estos estudios no se documentó infección por neumocistosis, a pesar, digamos, de la ausencia de que en este estudio no se realizó, digamos, la profilaxis. Pero no olvidar que la profilaxis en estos pacientes sí debe, digamos, tener caso por caso, porque hay pacientes que pueden tener mayor riesgo de infección por neumocistosis, principalmente esos pacientes que son frágiles, que tienen un deterioro tanto de la función como de la arquitectura pulmonar y digamos, que tengan otro tipo de comorbilidades asociadas. El sirolimus puede afectar la fertilidad y alterar, digamos, los ciclos menstruales, y según diferentes informes, incluido el BASE, según otros informes, perdón, en pacientes, por ejemplo, que utilizan sirolimus, que tienen, por ejemplo, trasplante de órgano sólido, se ha documentado, digamos, estos efectos adversos. Tanto los usuarios masculinos como digamos, como las mujeres que pueden experimentar, digamos, este tipo de efecto adverso que es indeseable, pero algo importante es que este efecto adverso se normaliza una vez se interrumpe el sirolimus. Y se ha documentado la incidencia de dismenorrea en ese tipo de pacientes del 10%, y se resolvió en todos los pacientes que suspendieron el sirolimus. Durante el seguimiento de este tipo de pacientes, 2 mujeres experimentaron 3 embarazos sin complicación luego de la interrupción, o 3 años luego de interrumpir el sirolimus, y un hombre, digamos, tuvo un hijo luego de la interrupción de 2 años del mismo, y todos los niños se desarrollaron normalmente, por lo que actualmente no se recomienda, digamos, un almacenamiento del esperma ni de criopreservación de los ovocitos, ya que pues hasta el momento no se ha asociado con mutaciones en un futuro, eh, digamos, de la descendencia. Otra asociación que se ha intentado determinar es la relación entre neoplasias y el sirolimus. En los estudios mostrados, principalmente el BI, se documentaron 4 pacientes que desarrollaron cáncer durante el tratamiento, incluido un infangiosarcoma. También se documentó un linfoma no Hodgkin de células B, pero este no fue relacionado con Epstein-Barr, cáncer de páncreas, cáncer de mama y un tumor cutáneo no melanómico. Sin embargo, asociación del sirolimus digamos, con estos pacientes, primero, ya que hubo una rápida aparición de cáncer en la mayoría de los pacientes, pues más o menos entre 4 a 15 meses, entonces por lo tanto la asociación causal es difícil de determinar. Segundo, las propiedades anticancerígenas del sirolimus que han estado, digamos, estudiado en diferentes neoplasias, por ejemplo, en cáncer de mama y páncreas. Y tercero, el riesgo relativamente de cáncer relacionado con el sirolimus, por ejemplo, asociado o comparado con otros medicamentos, como por ejemplo los inhibidores de la calcineurina, pero debido al riesgo de esta asociación que se ha evidenciado, si bien no es, digamos, una relación causa-efecto, se debe realizar un seguimiento estrecho de estos pacientes que han sido tratados con sirolimus o que están siendo tratados con sirolimus para identificar algún signo temprano donde yo sospeche que el paciente puede tener una neoplasia asociada. Otro medicamento del que hablaremos es el alpelisib, y desde que se hicieron los estudios, digamos, en modelos murinos, se evidenció que el inhibidor de la fosfoinosinotrifosfato, que es el alpelisib, demostró una eficacia superior al sirolimus para inducir la normalización de los vasos sanguíneos con una sobreexpresión de las diferentes guías que estaban asociadas con las malformaciones vasculares. Y este éxito en este estudio de Murino llevó o conllevó a que hicieran
un estudio clínico en 19 pacientes que tenían o que tuvieron un fenómeno, un síndrome que se llama el síndrome de sobrecrecimiento relacionado con la fosfoinosito trifosfato, y este síndrome se relaciona con diferentes mutaciones, dentro de las cuales está el síndrome de Close, que el síndrome de Close es el sobrecrecimiento, que son unas siglas, que es el sobrecrecimiento linfomatoso congénito, las malformaciones vasculares, que también que se asocie con nevus epidérmico, que tenga escoliosis o un síndrome esquelético espinal. Y en este grupo de pacientes, ya que la mutación principalmente estaba asociada con, digamos, con estas manifestaciones clínicas, se hizo el manejo, y dentro de esos, este síndrome se asociaba con malformaciones vasculares. Acá en este estudio se dio alpelisib dosis de 250 miligramos para adultos y 5 miligramos para niños, y se documentó que hubo una reducción de manera consistente, primero en el tamaño de las lesiones vasculares, segundo hubo una mejoría en la insuficiencia cardíaca congestiva de esas lesiones que eran principalmente mayores de 10 centímetros, y tercero que hubo una disminución. Además, este medicamento mostró una buena tolerabilidad con efectos adversos leves con hiperglicemia y úlceras orales. Recientemente también se evaluó el alpelisib en 18 pacientes con malformaciones vasculares, únicamente, sin un fenómeno sindrómico como tal, y el alpelisib mejoró, o que mostró, mejoró la calidad de vida de todos los participantes, y la calidad de vida, digamos, se hizo por diferentes escalas, y en cuanto a mejoría del dolor y mejoría de la reducción del tamaño radiológico también se vio asociada, pero algo importante es que en este uso de este medicamento se hicieron estudios genómicos y mutacionales, donde se documentó que los pacientes que tenían la mutación del PIK13A es el que tuvo mejor reducción del tamaño radiológico, pero los que tuvieron la mutación del TEC23, estos tuvieron menor disminución del tamaño radiológico. Y algo importante es que no hay, a diferencia del sirolimus, no hubo un seguimiento a la en la serie, que han salido con respecto a este medicamento, por lo que los efectos adversos a largo plazo todavía los desconocemos. Ahí además no hay datos prospectivos que hayan comparado la eficacia del alpelisib frente al sirolimus en diferentes malformaciones vasculares de flujos lentos, y por lo tanto, ¿en qué pacientes uno podría considerar el uso del alpelisib? En esos pacientes en los cuales se utilizó el sirolimus y no hubo una buena respuesta, o no respondieron de manera adecuada al uso de este medicamento. Y cuando miramos el perfil de seguridad, vemos que los efectos adversos reportados son, por ejemplo, pérdida del cabello en un 30%, un síndrome diarreico crónico hasta en un 25%, hiperglicemia hasta en un 30%, y un retraso en el crecimiento, principalmente en pacientes pediátricos, hasta en un 23% de los pacientes. Si vemos, pues, si bien estos efectos adversos son menos graves que el sirolimus, se debe tener en cuenta, ya que pueden ser causal de suspensión del manejo. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones del manejo tanto del sirolimus como del alpelisib? El sirolimus se ha demostrado eficacia en pacientes con malformaciones venosas, principalmente que sean refractarias a la cirugía o escleroterapia, o en esos pacientes que por su extensión del tratamiento no sean candidatos a llevar a cirugía o a escleroterapia. Y aprobado ni por la FDA ni por la Agencia Europea de Medicamentos para el tratamiento de las malformaciones vasculares, pero hasta el momento, digamos, y hasta el momento no existen pautas sobre el tratamiento de malformaciones venosas con el sirolimus, teniendo en cuenta que se extrapolan las mismas recomendaciones de la dosis en otras entidades, que son 2 miligramos día en los pacientes adultos. Y el alpelisib parece ser un tratamiento prometedor para malformaciones vasculares relacionadas principalmente con eso que les mencioné ahora, que era la mutación, que los síndromes de sobrecrecimiento que eran relacionados con el PIK3. Sin embargo, se necesitan estudios mucho más amplios y de mayor duración para evaluar su eficacia y seguridad. Por lo tanto, el alpelisib hasta este momento está en ensayos clínicos y está teóricamente estaría indicado en esos pacientes que no responden al manejo con sirolimus. Otros de los medicamentos que van a estar relacionados son los medicamentos que están relacionados con el factor de crecimiento endotelial vascular y malformaciones arteriovenosas.
aisladas. Las malformaciones arteriovenosas pueden ocurrir de forma espontánea y esporádicamente con una tasa de detección más o menos entre 1 a 21 por 100.000 personas al año y por lo general existen desde el nacimiento, pero muchas veces no se identifican. A menudo van a ser solitarias y pueden afectar cualquier tejido u órgano y estas van a aumentar el tamaño de forma progresiva. Y dependiendo de su ubicación, las manifestaciones arteriovenosas van a provocar deformidades estructurales, dolores, ulceraciones, anemia y limitaciones funcionales. Los enfoques terapéuticos comunes en este tipo de intervenciones, en este tipo de malformaciones, perdón, son la embolización seguida de procedimiento quirúrgico, aunque en algunos casos es un desafío y es muy complejo realizarla. Ha, digamos, visto el papel fundamental del factor de crecimiento endotelial vascular en la fisiopatología de las malformaciones arteriovenosas, se ha visto una clara asociación entre los factores de crecimiento y tanto la gravedad como la extensión de las malformaciones arteriovenosas y las complicaciones en modelos murinos. Por lo tanto, también se ha visto que hay una mayor expresión del factor de crecimiento endotelial vascular en diferentes malformaciones, sea craneales o extracraneales, y en pacientes, por ejemplo, que tienen malformaciones arteriovenosas, cuando se mide el factor de crecimiento endotelial sérico, estos tienen mayor, digamos, no solamente a nivel local, sino sistémico, de mayor expresión del factor de crecimiento endotelial vascular sérico. Lo mismo en pacientes que son llevados a realizar embolización, cuando se compara luego de realizar un manejo completo versus una embolización parcial. Por lo tanto, el factor de crecimiento endotelial vascular juega un factor fundamental en este tipo de malformaciones. Y en relación a estos hallazgos, se ha intentado determinar qué medicamentos podrían generar un impacto. Vamos a ver uno de los que se ha estudiado, que es el bevacizumab, perdón, que es un anticuerpo monoclonal antifactor de crecimiento endotelial vascular, el cual se ha visto que disminuye la proliferación de las células vasculares, la densidad de los vasos y la displasia en modelos murino. Pero algo muy importante es que no se ha demostrado una eficacia clínica del bevacizumab. Si bien se hizo in vitro, in vivo no se ha documentado esa eficacia clínica. Aquí les traigo un estudio piloto que se publicó en pacientes que tenían malformaciones arteriovenosas cerebrales, donde el bevacizumab no indujo una disminución del volumen tanto a las 26 como a las 52 semanas como se plantea el estudio. Por lo tanto, el bevacizumab hasta el momento no es un tratamiento para las malformaciones arteriovenosas asociadas con el factor de crecimiento endotelial vascular. La talidomida cuenta con varios mecanismos de acción y es otro medicamento que hemos estudiado y lleva mucho tiempo en el mercado. Y dentro de los mecanismos de acción principales consiste en que este se va a unir a una partícula que es el cereblón y este va a estar adaptado a una ligasa. Y este va a reconocer el factor de crecimiento endotelial vascular y va a facilitar su degradación a través de la ubiquinización por un proteosoma. Además, no solamente tiene estos efectos con el factor de crecimiento endotelial vascular, sino que también tiene un efecto antiangiogénico y, un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador, porque este va a inhibir también el factor de necrosis tumoral alfa y el óxido nítrico. ¿Qué ha pasado? Para documentar, digamos como para extrapolar los efectos in vitro en vivo y determinar si realmente es útil o no en este tipo de pacientes, acá le traigo una serie de casos donde se quiso evaluar la talidomida en 18 pacientes con malformaciones arteriovenosas extracraneales en la 50 miligramos al día hasta lograr una dosis de entre 100 a 200 miligramos en 2 semanas, y se encontró una reducción significativa y rápida del dolor asociado a las malformaciones. Hubo una mejoría en cuanto al sangrado y en esos pacientes que tenían una ulceración asociada a la malformación, hubo una curación de las mismas más o menos entre 4 a 8 semanas. Y las evaluaciones angiográficas revelaron una disminución en la malformación arteriovenosa en un paciente a los 6 meses y desaparición de otro a los 19 meses. Pero los otros, digamos, estuvieron en cuanto a la reducción, estuvieron estables. Los efectos adversos grado 3 o grado 4, como por ejemplo la astenia marcada con imposibilidad para la marcha, la eritrodermia y un infarto cerebral, se documentaron en estos pacientes.
en 13 pacientes en general, y requirió una disminución de la dosis de 50 miligramos en este tipo de pacientes con efectos adversos para lograr una mejoría de los mismos. La neuropatía es otro de los efectos adversos dependiente de la dosis con la talidomida, y el problema de esta neuropatía es que va a conducir a una lesión axonal irreversible. Entonces requiere una evaluación neurológica que incluya que sea previo a la administración de la talidomida, y existen diferentes recomendaciones para hacer el seguimiento de las mismas. Unos dicen a las 4 semanas, luego los 3 meses, 6 meses y al año, otros dicen al mes y a los 6 meses, dependiendo pues digamos como de la duración del tratamiento. Otra de las entidades que va a estar asociada con el factor de crecimiento nuclear vascular es el os de Weber-Rendu, que esta se caracteriza porque es una displasia autosómica dominante, que se va a caracterizar porque ahí van a haber múltiples telangiectasias, sean mucosas o que haya malformación o asociada a malformaciones arteriovenosas, y esta puede estar localizada sea en pulmón, hígado, cerebro y el tracto gastrointestinal. Aunque la incidencia digamos, de los de Weber-Rendu puede ser tan alta, inclusive de 1 a 2 personas por 10.000 individuos, no todos los pacientes con os de Weber tienen manifestaciones o tienen malformaciones arteriovenosas, y lo que ocurre son mutaciones en genes involucrados en el factor de crecimiento transformante beta y en la angiogénesis. Y algo muy importante es que se ocurre una pérdida en la función de estos genes migratorios, por lo tanto favorece una proliferación y formación de, digamos, o la angiogénesis como tal. Múltiples informes y estudios han demostrado que el bevacizumab en este escenario podría disminuir la gravedad, ya sea de la epistaxis, de las transfusiones, inclusive una mejoría de insuficiencia cardíaca de alto gasto en estos pacientes. Ese es el prospectivo que evaluó el uso del bevacizumab sistémico para tratar el sangrado y la anemia asociada con el Older-Weber en 12 centros que son encargados de hacer tratamiento para los del Weber. Se evaluó subrogados como hemoglobina, también la transfusión de glóbulos rojos, infusiones de hierro, y también estudios de gravedad, por ejemplo, de la epistaxis antes y luego del tratamiento. Se evaluaron 238 pacientes que recibieron bevacizumab durante un seguimiento más o menos a 12 meses, y previo al tratamiento con bevacizumab, vamos a ver que cuando se comparó posterior al mismo, hubo un aumento de la hemoglobina de 3.2 gramos, y esto habla de que no es que haya un aumento en la producción de glóbulos rojos, sino que el bevacizumab se asoció con disminución en los sangrados y en la epistaxis asociada, y esto se vio extrapolado en los scores, en las puntuaciones de gravedad de la epistaxis, donde disminuyó los scores de epistaxis severa de pacientes, también disminuyen las transfusiones sanguíneas y el hierro parenteral hasta en un 70%. Y en cuanto a los efectos adversos notificados con mayor frecuencia, fueron las infecciones hasta en un 22%, hipertensión arterial hasta en un 18%, fatiga en un 10%, síntomas reumatológicos, principalmente artralgias y mialgias en un 11%, y una proteinuria transitoria hasta en un 9%. También se evaluó la talidomía y la pomalidomía en los pacientes con trastorno hemorrágico hereditario, con epistaxis recurrente grave. En estos pacientes se les dio 50 miligramos vía oral, y se fue incrementando hasta lograr dosis de 200 miligramos, y se logró, digamos, una mejoría en la gravedad de la epistaxis en todos los pacientes llamativamente, y el 81% inclusive mostró una respuesta a dosis de 50 miligramos. Por lo tanto, no se requieren dosis tan altas en pacientes o en usuarios de talidomía cuando estamos frente a un trastorno hemorrágico hereditario. La pomalidomía, que es un análogo de la talidomía, parece ser, digamos, como uno de los medicamentos más prometedores en cuanto a los de Weber, ya que comparado con la talidomía tiene menos efectos adversos. Y aquí les traigo un ensayo clínico
que es el HHT, Palidomida for Treatment, donde asignó 144 pacientes a recibir pomalidomida. De esos, 95 lo recibieron y 49 recibieron placebo. La pomalidomida redujo significativamente la gravedad de la epistaxis inicial en comparación con el placebo y mejoró la puntuación de la calidad de vida con respecto al placebo. El problema es que la pomalidomida se asoció con una neutropenia leve moderada en un 45% y un estreñimiento en un 60% y exantemas en un 36%. Esa neutropenia fue transitoria con disminución, inclusive suspensión de la dosis, y no se asoció ninguna a neutropenia febril. Algo importante es que la talidomida es el único medicamento hasta el momento aprobado para el OSDW-RENDU, por lo tanto, si no llega, por lo tanto es uno de los medicamentos que tenemos que estar como familiarizados porque pronto nos puede llegar a la consulta un paciente que digamos que tenga estas dos condiciones. Dentro de las complicaciones per se de las malformaciones vasculares, vamos a hablar que está la coagulopatía, donde van a tener o se van a asociar con alguna coagulopatía de consumo que tenga una malformación vascular. Esta coagulopatía se considera una coagulopatía intravascular localizada. Clínicamente puede ser asintomática, que es la mayoría de los pacientes, o pueden inclusive estar asociada con episodios trombóticos. Esta se va a caracterizar porque va a haber dímero de elevado y en casos graves, inclusive puede haber un consumo tanto del fibrinógeno como de las plaquetas. Y se ha visto que pacientes que tienen dímero de por encima de 500, más o menos en el 42 al 58% de los pacientes pueden favorecer la, la aparición de la coagulopatía y pacientes que tienen niveles superiores de 1000 microgramos por mililitro van a estar mucho más asociadas con esta coagulopatía. Y en el contexto principalmente las malformaciones vasculares extensas, consideradas esas malformaciones que miden más de 10 centímetros, se han informado inclusive que han tenido antecedentes o eventos actuales trombóticos casi hasta la mitad de los casos. Y se recomienda la terapia de compresión siempre que sea posible en estos pacientes con malformación venosa. Los agentes antiplaquetarios, como por ejemplo la aspirina, se ha visto que tiene un rol limitado sobre este tipo de coagulopatía y se ha informado que la cirugía y la escleroterapia podrían agravar la coagulopatía, aunque no existe, digamos, como ninguna recomendación universal. Se acepta comúnmente que los pacientes con riesgo de coagulopatía derivado de dímero plaquetas bajas y mayores de 10 centímetros deberían ser considerados para el uso de heparina de bajo peso molecular pre y posoperatoria para prevenir eventos de trombosis. Y derivado de lo mencionado, se ha planteado el uso de anticoagulación para prevenir estos eventos de las malformaciones vasculares. Vamos a ver diferentes escenarios. El primero es el paciente con una trombosis local o dolor asociado, pero dolor asociado a la trombosis, donde si se documenta una trombosis local, pues el medicamento de elección puede ser una heparina de bajo peso molecular o inclusive un DOAC. El segundo escenario parte de la realización de una escleroterapia o un procedimiento quirúrgico y se debería medir el dímero D y determinar si tiene niveles de 1500 no requiere absolutamente nada. Pues, o sea, hablando per se de esto, obviamente hay que tener en cuenta el contexto en general del paciente, pues porque si es un paciente de alto riesgo trombótico en diferentes escalas, pues va a requerir de las malformaciones vasculares. Por el contrario, si mi paciente tiene niveles de 1500 a 2500, uno puede considerar inclusive dar tromboprofilaxis 24 horas antes del procedimiento y dejarla durante una semana en el posoperatorio. Si mi paciente tiene un dímero de por encima de 2500, se debería determinar el nivel del fibrinógeno, ya que pacientes con fibrinógeno por encima de 150 se debería dar tromboprofilaxis una semana previa al procedimiento, inclusive 2 semanas posteriores al mismo, y en caso de tener un fibrinógeno por debajo de 150, probablemente hay que descartar que no estemos frente a una CID y requiere estudios adicionales, tanto para determinar si la CID es por causa de la malformación o tiene otra causa, que me explique la CID, y se debería dar, en caso de llevar al procedimiento, tromboprofilaxis 2 semanas antes del procedimiento y 3 semanas posterior al mismo. En el tercer escenario es si el paciente viene recibiendo sirolimus y son los pacientes, en este escenario también se debería medir el dímero D. Si es un dímero D por debajo de 1500 no requiere tromboprofilaxis
Si el paciente está asintomático, tampoco lo requiere, pero si está asintomático, tiene dolor o tiene un fenómeno trombótico, no podría dar tromboprofilaxis 24 horas antes y hasta una semana después del mismo. Y la evidencia de los DOACs en digamos, en estos pacientes, si bien es escasa y sale de reportes y series de casos y estudios retrospectivos, parece que digamos que es prometedora porque vamos a ver que existen múltiples informes que han demostrado que los DOACs pudieran mejorar los parámetros de la coagulación, o sea, desenlaces subrogados como disminución del dímero D, aumento del fibrinógeno y mejorar tanto el alivio del dolor, de las malformaciones y de la trombosis. Acá les traigo un estudio retrospectivo que incluyó 29 pacientes con malformaciones vasculares y lo relacionado a la coagulación intravascular que tienen estos pacientes. Los DOAC mejoraron el dolor en un 85% de los pacientes y redujeron el dímero D más o menos en 25% de los pacientes y 86%, perdón, 25% de los pacientes. Por ciento experimentaron un episodio de sangrado. Eso es importante. Esos eventos, si bien fueron menores, epistaxis, menorragia, sangrado vaginal, 4 se asociaron a una ubicación anorrectal de la malformación, por lo que hay que tener en cuenta el riesgo de sangrado, principalmente de la ubicación de la malformación y determinar el riesgo de sangrado asociado al DOAC. Por lo tanto, esos pacientes que tienen esas malformaciones tan distales del tracto gastrointestinal, que tienen alto riesgo de fricción, digamos, por ejemplo, en la defecación, mirar si realmente el DOAC no es la mejor indicación en este escenario. Digamos, para terminar, el otro enfoque terapéutico hace las malformaciones arteriovenosas, requieren manejo y control de la lesión de alto flujo. Estas tienen un riesgo de progresión a lesión con compromiso hemodinámico y ellas tienen una tasa de éxito a la terapia del 78% con múltiples sesiones e intervenciones. ¿Y qué se ha evaluado en este escenario? La escleroterapia. En cuanto al esclerosante, dependiendo de la experiencia, del costo y la disponibilidad, vamos a ver que existe una eficacia por sesión entre el 32 al 100% dependiendo de la característica de múltiples intervenciones con efectos adversos locales hasta el 17% y efectos adversos sistémicos que son muy raros, menos del 3%, pero tener en cuenta que son el TEP, reacciones anafilactoides y disfunción ventricular. También la embolización, que es una terapia combinada de escleroterapia con partículas adhesivas que busca la trombosis del vaso. Aquí se utilizan diferentes, se han utilizado diferentes productos como son el Lonix, los coils y los cianocrealatos, y se puede hacer por vía endovenosa o arterial dependiendo del abordaje que requiera. En cuanto a la resección quirúrgica, la opción ideal, es la opción de manejo potencialmente curativa y sería el escenario ideal en este caso sería una lesión de tejidos blandos bien definida que no comprometa ningún otro vaso y que sea de tamaño pequeño. Con una de las opciones es que se podría hacer embolización antes del manejo preoperatorio y debería evitarse en lesiones mal definidas por alto riesgo de sangrado. En cuanto a las malformaciones venosas, el tratamiento tanto para control de los síntomas y mejoría de la calidad de vida, que son la elastocompresión, los AINES y la anticoagulación, como se mencionó previamente, o en caso de que el paciente tenga una trombosis venosa profunda asociada. En cuanto al manejo intervencionista de las malformaciones venosas, la escleroterapia va a generar una curación del 32%, incluso una mejoría de las mismas hasta un 69%, y cuando se recomienda la resección quirúrgica en lesiones limitadas, que sean fácilmente accesibles, con una eficacia del 50%, pero el problema es que tienen alta recurrencia. También se ha estudiado la ablación con láser, pero pues hasta el momento no han salido, digamos, estudios grandes que nos den aval sobre el mismo. En cuanto a tratamiento de elección, en las malformaciones capilares, la fototermolisis con un láser pulsado tiene mayor eficacia en pacientes jóvenes. En general se va a asociar con múltiples lesiones, por lo tanto va a requerir múltiples sesiones y con una resolución hasta el 44% y una resolución completa, una decoloración parcial en el 29% y que no haya ningún cambio hasta el 8% de las mismas. Y por último, las malformaciones linfáticas, estas también van a requerir, digamos, como un manejo parecido al de las venosas, que requieren elastocompresión, drenaje linfático, cuidados de la piel, evitar la prevención del trauma y los diferentes medicamentos que mencionamos previamente. Entonces, para concluir, las malformaciones venosas son un grupo heterogéneo de patologías que pueden ir desde el espectro de la benignidad hasta generar un compromiso de un órgano, extremidad o de la vida. En cuanto al enfoque del manejo, se requiere un
multidisciplinario e interdisciplinario para buscar mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar, digamos, diferentes complicaciones. El manejo farmacológico se debería considerar principalmente en pacientes que sean refractarios cuando no se pasen un procedimiento quirúrgico o una escleroterapia, siempre y cuando teniendo las consideraciones absolutas y relativas del manejo. La anticoagulación es importante siempre y cuando esté indicada, y los DOACs, si bien hay estudios con poco peso epidemiológico, van a estar indicados, y recordando que las malformaciones venosas del tracto digestivo distal tienen mayor riesgo de sangrado